Algo que va de la mano con el emprendimiento y es nada más y nada menos que las finanzas personales. Y para hablar de este tema tenemos de invitada a una mujer que más que invitada, ella es parte de Mujeres Admirables. Ella es experta en finanzas, nos ha hablado muchas veces de este tema y el día de hoy específicamente va a compartir este tema con mujeres emprendedoras. Para mí es más que un placer y no va a ser a modo de preguntas porque yo sé que ya tiene un material que compartirle y los 15 o 20 minutos resultan ser poquitos. Mira cómo ella dice, sí, la estoy mirando. Está diciendo que sí con la cabeza. O sea, Kenia, no me preguntes que yo voy a desarrollar todos esos tips que tengo para todas esas mujeres. Así que es para mí más que un privilegio dejar con todas ustedes a mi amada hermana y amiga. Cindy también lo es. Cindy, por si acaso no te lo dije ahorita, tú eres mi hermana y mi amiga. Eunice Gómez Robles con cada una de ustedes. Adelante, Eunice, bienvenida a Conversaciones Admirables. Ese espacio es tuyo. Gracias, Kenia, querida. Muy buenas noches para todas. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, te escucho. Ok, para mí es un placer compartir con ustedes este tema de las finanzas para emprendedores, que realmente es un aspecto muy esencial para poder tener éxito en nuestros negocios, pero no solamente en los negocios, sino también en nuestras finanzas personales y en nuestras finanzas en el hogar. Entonces, lo bueno de este tema es que aunque usted no sea emprendedora, usted puede tomar estos tips que vamos a ir viendo y aplicarlo de manera personal o de manera para crear un presupuesto familiar. Entonces, ya sabemos, vamos a estar hablando sobre finanzas para emprendedoras para ir complementando o uniendo con lo que ya vimos con nuestra querida Cindy. Entonces, para ir iniciando, el contenido breve que tenemos para hoy son como algunos tips que se fundamentan en 4 pilares. Y el primero de ellos es que para yo tener éxito en mi negocio, yo debo separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. Todos los vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. También es muy importante asignar un salario porque de esta manera yo puedo tener un control de lo que yo voy gastando. También debo planificar o elaborar un presupuesto y, muy importante, desarrollar un registro de los ingresos y los gastos. Ya más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ya iniciando con la parte de cuáles ventajas yo puedo obtener al separar las finanzas del negocio de las finanzas personales, pues lo primero es que esta separación es esencial para administrar un negocio de una manera profesional. Y a su vez, eso nos lleva a la parte número 2, que cuando yo separo las finanzas personales de las finanzas del negocio, entonces mi negocio tiene mayor credibilidad y por lo tanto el negocio tiene mayor crecimiento. Ahora bien, una parte interesante es que al inicio, cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento, debemos ver si realmente nuestro emprendimiento, digamos, si va a funcionar, si tenemos éxito. Entonces, ya más adelante, cuando veamos que todo va tomando forma, cuando veamos que ya vamos teniendo más clientes, entonces podemos iniciar a pensar en formalizar. La pantalla no está abierta. Okay. La pantalla está en blanco. Un momentito para verificar esa parte. Esto pasa porque es en vivo. ¿Me confirman ahí? Ahora sí. Excelente. Pues, como les decía, ahí ya vimos nuestro contenido, ya lo socializamos.
Entonces, ya habíamos dado inicio a la parte de por qué es importante separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. Decíamos que lo primero es esencial para administrar un negocio de manera profesional porque me da credibilidad. También compartía que ya cuando el negocio va tomando forma y va creciendo, entonces debemos iniciar a pensar en la posibilidad de nosotros formalizarnos como empresa, porque de esa manera también nuestro negocio puede llegar a donde nosotros ni siquiera pensamos, porque podemos obtener clientes que son, por ejemplo, ya empresas creadas, etcétera. También otra ventaja muy interesante es que cuando yo separo las finanzas personales de las finanzas del negocio, entonces yo realmente puedo determinar cuánto yo estoy ganando, es decir, cuánto dinero mi negocio está produciendo, cuáles beneficios yo tengo. Pero eso yo no lo puedo lograr si yo tengo las finanzas personales y las finanzas del negocio unificadas. Por eso es muy importante separarlas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ok, muy interesante esas ventajas, pero vamos a la práctica, o sea, ¿cómo yo puedo hacerlo exactamente? Pues vamos a ver algunos pasos o algunas decisiones que debemos tomar. Lo primero es, para poder separar realmente las finanzas del negocio de las finanzas personales, es crear cuentas separadas. Algunas personas prefieren crear las cuentas, es decir, una cuenta para el negocio en el banco X y otra cuenta para el manejo personal en un banco diferente. De esta manera se evitan ciertas confusiones. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer para llevar las finanzas separadas es crear cuentas de banco separadas, porque si unificamos el dinero, aunque lo registremos, aunque de manera específica tengamos el control de cuánto pertenece al negocio y cuánto pertenece de manera personal, lamentablemente como que se puede perder el control en cierto momento. También otro paso que debemos de dar o lo que debemos evitar es tomar dinero prestado del negocio para mi uso personal. Y también para esta parte yo debo asignarme un salario, porque si yo me asigno un salario, entonces yo voy a manejar mis gastos personales con ese salario. Entonces, a medida que el negocio va creciendo, entonces ese salario puede ser aumentado también progresivamente. También es muy importante llevar presupuestos separados, es decir, yo debo diseñar un presupuesto para mi hogar o un presupuesto personal separado del presupuesto del negocio. Realmente elaborar un presupuesto es sumamente fácil. Lo que pasa es que a veces nosotros cuando escuchamos la palabra números o presupuesto, pensamos, no, eso es demasiado complicado. Y de verdad, señores, que solamente para hacer un presupuesto, nosotros tenemos que tomar un Excel. Si tú no tienes una computadora, entonces toma una libreta o lo que sea y tú primero registras cuánto dinero tú ganas. Entonces, si tienes alguna otra entrada adicional a tu sueldo fijo o si tu sueldo es variable, tú más o menos estimas cuánto tú ingresas. También lo que debes hacer, el segundo paso, es determinar cuáles son tus gastos. Y ahí tú debes incluir todos tus gastos, hasta el botellón de agua, porque de esta manera tú vas a tener un presupuesto lo más apegado a la realidad posible. Entonces, para elaborar el presupuesto, ya sabemos, hacemos una lista del dinero que nosotros generamos, es decir, del salario o las entradas del negocio, si ya tú estás en el mundo del emprendimiento, y lo segundo es restarle los gastos. Y ya inmediatamente tú vas a saber si tú estás cerrando el mes con sobregiro o si tú estás teniendo una utilidad o un beneficio. Entonces, este presupuesto nos permite a nosotros también poder hacer ajustes, porque si vemos que en una partida tenemos un monto muy elevado, entonces podemos reevaluarlo e ir haciendo esos pequeños ajustes que se convierten en grandes resultados. También muy importante para las emprendedoras es proyectar las ventas que yo quiero generar, pero ahí debemos ser realistas, porque
si yo realizo una proyección de un monto que realmente es inalcanzable, entonces más adelante viene lo que es la frustración. Y no queremos eso. Entonces lo que hacemos es, vamos creando un presupuesto de venta. Ok, para este mes yo quiero vender 20 unidades o 20 joyas, 20 cadenas, por ejemplo. O para el mes siguiente, a medida que yo voy logrando esa proyección, esa meta, entonces yo puedo ir aumentándolo. Pero no voy a decir, ok, yo voy a vender 100 unidades. No, sino que debemos de ir creciendo paulativamente con la realidad. También debemos evaluar y realizar ajustes, como les decía. Ya sabemos, lo primero es realizar un presupuesto personal y luego hacer un presupuesto del negocio y asignarme un salario. Ya sabemos, de esa manera es como nosotros podemos realmente ir viendo el crecimiento de nuestro negocio. Y para el registro de los gastos, aquí yo le tengo un ejemplo bien sencillito para que ustedes vean lo fácil que es. Y para yo registrar los gastos y los ingresos, aquí tenemos registrar los ingresos. Pongo ingresos por ventas porque como estamos hablando en función del emprendimiento, pero si lo vas a aplicar de manera personal, entonces ahí tú pondrías sueldo fijo o sueldo variable, y si tienes otros ingresos también los puedes incluir. Luego, el siguiente renglón es determinar cuáles son tus gastos. Ahí tú debes incluir todos tus gastos por más insignificante que te parezca. Todo, hasta la propina del delivery. Entonces, ya ahí tenemos el total de ingresos, el total de gastos, y esa diferencia, ahí vemos que el total de ingresos son 15,000 pesos y el total de gastos son 13,145. Pues este negocio está teniendo un margen de beneficio, está teniendo una ganancia, no está cerrando en rojo y tiene una ganancia de 1,855. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos llevar realmente el control y saber cuánto dinero yo estoy ganando o estoy perdiendo, porque hay un detalle muy importante y es que a veces nosotros creemos que todo lo que entra es ganancia, pero no todo lo que entra es ganancia, porque tenemos un costo de materia prima, tenemos un costo, por ejemplo, de internet, entre otros gastos. Entonces, a los ingresos se les restan los gastos y eso es lo que realmente nosotros estamos ganando. Ya para ir cerrando, tenemos un pequeñito resumen de lo que vimos y algunos tips ya como que un poquito más resumido para poder manejar nuestro negocio con éxito y realmente poder ver los beneficios. Lo primero que vimos fue separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. Lo número 2 es asignarme un sueldo específico. Número 3, elaborar presupuestos, presupuesto personal y presupuesto para el negocio. Y por último, calcular tus beneficios mediante el registro de tus ingresos y tus gastos. Por mi parte, es todo. Quise como que hacerlo bien resumido, pero realmente unificando esos aspectos que realmente aplicándolo vamos a ver la diferencia. Excelente, muchas gracias, Eunice. Preciso y conciso, señores, es como cuando uno se queda con deseo de más. Eunice, en esta parte tan profesional, ¿cómo resumir en tan poquito tiempo algo que sabemos que podemos tomarnos 2 horas? Separar las finanzas del negocio y las finanzas personales, asígnate un sueldo. Es un gravísimo error que pensamos que todo lo que entra al negocio es de nosotros. Calcular los beneficios mediante el registro de tus ingresos y gastos. Y ahora voy a preguntar, Eunice, voy a hacer una pregunta. Yo sé que tú eres experta en finanzas, que has estudiado, que has hecho maestría, que has hecho, bueno, ella no se ha ido al doctorado ni nada de eso, ¿o sí? Sí, ya, Eunice. Pero yo quiero preguntarte, antes de tú estudiar todo eso, ¿cómo tú te manejabas con las finanzas? ¿Tú eras
organizada en cuanto a eso o básicamente lo lograste después que lograste todas tus certificaciones? Bueno, Hay realmente que tener un máster para ser organizado en las finanzas. no, realmente no. Lo que hay es que dedicarle un poquito de tiempo. La verdad es que yo siempre he sido muy planificada, tanto en lo personal como en las finanzas. Pero si bien es cierto que a medida que me he ido preparando, he ido mejorando. Pero, por ejemplo, el hecho de que aunque tú no seas un experto en las finanzas, que tú por lo menos tengas identificado cuánto tú ganas exactamente y cuánto tú gastas, entonces ahí ya tú vas ganando. Entonces, en resumen, realmente siempre fui muy planificada, pero fui aún mejorando más a medida que he hecho mis estudios, mis cursos, entre otras capacitaciones. Muy bien, ¿y qué tú le aconsejas en este resumen a estas mujeres hermosas que están conectadas en esta noche? Yo sé que ya tienen las preguntas ahí y vamos a tomar esta pausa para que ustedes pregunten tanto a Cindy como a Eunice, así que vayan anotándolo ya en el chat. Algunas han dicho aquí, excelente Eunice, saludos y bendiciones desde Paraguay. Wow, Ligia, desde Paraguay. Entonces, vayan colocando en el chat las preguntas, tanto de Eunice como de Cindy, porque en este momento les voy a citar algo. Ellas dos prácticamente resumieron todo, hablaron de todo, porque Cindy habló de unos pasos que yo tenía. Yo solamente las voy a dejar con 3 tips en esta noche. Sabemos, aquí hay una joyera, una diseñadora, hay una experta en finanzas. Yo soy mercadóloga y ustedes saben que a los mercadólogos nos gusta hablar de estrategias. Y es porque definitivamente la estrategia va mezclada con todo lo que nosotros realizamos. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ver con estrategia. Y esta noche he querido hablarles de 3 tips importantes que son los siguientes. Por ejemplo, Cindy como emprendedora ha entendido, y ella lo citó, quizás no lo dijo con estas palabras, pero sí lo mencionó, y es que evolucionas o te extingues definitivamente. ¿Por qué? Tu cliente evolucionará tanto como tú evolucionas. Y nos hemos dado cuenta a través de los cambios, las temporadas que estamos viviendo, que debemos evolucionar a lo digital, a lo que está, no quizás tanto a lo que está de moda, no tanto quizás a las tendencias, sí a lo que las personas les guste y que nosotros mediante una orientación se lo podamos mostrar. Porque puede ser que un cliente utilice siempre una gargantilla cuadrada. Sin embargo, para ese cliente la gargantilla cuadrada será lo mejor toda la vida. Y es lo que está de moda porque es lo que conoce. Sin embargo, Cindy, que evolucionó y sabe que la gargantilla hexagonal le puede quedar mejor quizás por la forma de su cuello, por la forma de su cara, y le brinda esa orientación que esa persona necesita, definitivamente va a amar a Cindy y siempre va a tener a Cindy pendiente, porque Cindy evolucionó y su cliente evolucionó tanto como Cindy lo hizo. Otro tip es, y Cindy también lo mencionó, que es, no es magia, es estrategia. Y por eso le hice la pregunta, Cindy, ¿es por arte de magia? Cindy me dijo que no, no es por arte de magia. No es magia, es estrategia. Es que todo lo que hacemos debe estar planeado. La improvisación distorsiona y la programación organiza. Ese es un principio básico y algo que necesita todo emprendedor.
debe planear, debe tener estrategias, no tiene que ser mercadólogo definitivamente, y si no es mercadólogo debe buscar asesoría si no sabe ser estratega, porque los productos se venden. Debe haber una forma de dar a conocer ese producto también. Y algo muy importante es que debemos ser constantes. La constancia nos llevará a que definitivamente todas esas cosas que nosotros hagamos y todo lo que planeemos sea exitoso. Porque si el día de hoy yo decido hacer algo y de repente, ay, no me siento desanimado, yo no lo vuelvo a hacer, no soy constante, entonces yo voy a perder mi nicho en el mercado, voy a perder cualquier oportunidad que pueda tener. Así que hay que ser constante, entender que las cosas no suceden por casualidad, siempre debe haber un plan de acción, y definitivamente las cosas se van dando a medida que nosotros podamos ir evolucionando. Si yo evoluciono, mi cliente también evolucionará. Así que los dejo con esos 3 tips para que ustedes puedan también unirlo a esto que mencionó Cindy y también a lo que mencionó Eunice. Y ahora sí quisiéramos saber si ya están listas las preguntas, y vamos a darle paso a Betty para que Betty esté leyendo esas preguntas.